Un concepto importante que introdujo Isaac Newton para el análisis de la dinámica de partículas es el concepto de cantidad de movimiento, lo que él llamó momentum lineal. Entonces, la cantidad de movimiento primero la vamos a denotar con la letra minúscula. Para una partícula que tenga un movimiento, lo que vamos a hacer es a multiplicar la masa de la partícula, la velocidad de la partícula y un factor gamma. Este gamma es un factor de proporcionalidad adimensional, es decir, no tiene unidades de medida, pero que recoge, por supuesto, el movimiento de la partícula en función si este cuerpo se mueve a bajas velocidades o a altas velocidades. Cuando decimos altas velocidades se refieren a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, un electrón, o sea, partículas subatómicas, especialmente cuando se estudia a ese nivel, las rapideces del movimiento de esas partículas son cada una de ellas muy cercana a la rapidez de la luz, cuyo valor es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, es decir, 300.000 kilómetros sobre segundo aproximadamente. Entonces ahí gamma tiene un valor importante, significativo, en cuyo caso este valor de gamma está definido como se muestra aquí en esta expresión, ¿no? Depende de la rapidez de la luz, depende de la rapidez a la que se mueve la partícula, y ese es un factor a considerar para el cálculo de la cantidad de movimiento. Pero cuando las partículas se mueven, como en nuestro entorno, a velocidades pues, muy inferiores a la velocidad de la luz, ¿no? Por ejemplo, lo más rápido que podamos andar es si nos montamos en un avión supersónico que nos movamos casi o mayor a la rapidez del sonido, que son 300 y pico de metros sobre segundo, ¿no? Imagínense, si el sonido está en este orden de magnitud, 300 y pico metros sobre segundo, apenas el valor de gamma sigue siendo 1.000, ¿no? O sea, esto es 1. O sea, P es igual masa por velocidad. Cualquier otra partícula que se mueva por debajo de ella, está bien considerar que la cantidad de movimiento es simplemente la masa por la velocidad, porque gamma vale 1. Esto tiene significado cuando las partículas se mueven a altas velocidades, ¿no? Decía, las partículas subatómicas. Entonces ya el valor de gamma toma un valor mucho mayor que 1, ¿verdad? Y ya no es despreciable ese valor. Entonces, podemos ver que cuando esta fracción de la rapidez a la que se mueve la partícula con respecto a la de la luz es siempre constante, o sea, vale 1. Entonces nosotros podemos hacer uso de esta aproximación. O sea que P se puede aproximar al producto de la masa del cuerpo por la velocidad. Y así estaremos manejando entonces en la dinámica clásica de las partículas. La cantidad de movimiento se calcula como la masa por la velocidad, dado que los movimientos de estas partículas serán muy inferiores a la de la luz. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las unidades de medida? Entonces, de P. Las que tiene la masa, kilogramos, y la que tiene la velocidad, metros sobre segundo. O sea, serán kilogramos, metros sobre segundo. Tener presente cuáles son las unidades entonces del momentum lineal. ¿De acuerdo? ¿Qué es el principio del antimovimiento lineal? Bueno, este principio, primero es uno de los tres principios fundamentales de la mecánica clásica, que lo que hace, como cualquier principio, es marcar la relación entre el sistema, si yo tengo aquí un sistema, y el entorno. ¿Y cómo se marca esta relación entre el sistema y el entorno? Porque cualquier interacción que ejerza el entorno sobre el sistema, o viceversa, el sistema sobre el entorno, se va a ver manifestada por una interacción, ¿no? Una interacción, que es la palabra. Entonces, vamos a suponer que una de esas variables que yo voy a manifestar es precisamente la cantidad de movimiento, o sea, P. Yo voy a observar si existe una cantidad de movimiento y el sistema se está moviendo con una determinada cantidad de movimiento, que es básicamente el producto de la masa por la velocidad, mi preocupación debe ver si esta cantidad de movimiento se está cambiando en el tiempo o no. Entonces, vamos a suponer que yo considere que en el tiempo, en la evolución, acá está mi sistema, en este es un instante inicial, y ahora tengo acá un instante final. En la evolución del tiempo, hubo ese cambio de P. Entonces, hay un cambio de la cantidad de movimiento que previamente era un P sub I y ahora tiene un P sub F. Entonces, como hay un cambio en la cantidad de movimiento, entonces hay un principio que recoge y explica ese cambio. Ese se llama el principio del momento. Significa entonces que debe haber aquí una interacción entre el sistema y el entorno que justifique este cambio.
Entonces aquí nosotros vemos la relación, en este principio, causa-efecto. Entonces usted tiene que recordar esto. El concepto es el que tiene que recordar. Que el principio, como cualquier principio, relaciona causa-efecto. Entonces, en este caso del principio de cantidad de movimiento, la causa es la interacción entre el sistema y el entorno, llamada fuerza. Entonces, hay una fuerza que está provocando ese cambio de P, lo cual provoca este efecto. Esta es la causa y este es el efecto. Entonces, aquí está manifestado el famoso principio del momento lineal. Entonces, cuando yo multiplico la fuerza que provoca ese cambio durante un tiempo t, ese producto de la fuerza por el tiempo que dura, esa fuerza o esa interacción, se manifiesta al final como un efecto de que está cambiando la cantidad de movimiento del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo tener básicamente esa conexión lograda, en este caso que estoy analizando la variable P, ¿no? Entonces, noto que hay el cambio de P porque noto que hay una fuerza que está actuando. Lo mismo va a ocurrir cuando veamos el principio de energía y el principio de la cantidad de movimiento angular. La pregunta es, si esto es el efecto, ¿cuál es la causa que provoca este cambio de P, este cambio de energía o este cambio de la cantidad de movimiento angular? Entonces, bueno, vamos a empezar primero con lo más básico, ¿no? Analizando la cantidad de movimiento lineal de las partículas y la causa que lo produce, que es la fuerza. Bien. Entonces, para analizar estas interacciones entre el sistema y el entorno, hay que empezar por denominar qué es un sistema, ¿no? Un sistema es básicamente un conjunto de partículas o partículas que yo aíslo, ¿no? Y que voy a ver cómo este interactúa con todo lo que no corresponde al sistema. Yo tengo todo esto como el universo. Entonces yo aíslo este patinador, ese es mi sistema, y veo cómo sus pies interactúan con el entorno, el piso, cómo sus manos interactúan con el entorno, la pared, etc. En principio vamos a empezar a trabajar con sistemas de una partícula, ¿no? Pero luego vamos cada vez avanzando y agrandando el sistema, tomando no una partícula, sino dos partículas o un sistema de muchas partículas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con una partícula. Entonces, sabemos lo que es sistema, sabemos lo que es entorno y lo que tratamos de buscar para poder aplicar el principio de la cantidad de movimiento es cuál es la interacción, cuáles son las fuerzas. Estas son las fuerzas, estas son las interacciones. ¿Y qué están provocando estas fuerzas? ¿Un cambio o no de la cantidad de movimiento? Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? Eso es lo importante que hay que destacar cuando uno usa el principio del momentum lineal, la interacción entre el sistema y el entorno. Entonces, dicho eso, vamos a observar ya analíticamente esta relación, ¿no? El cambio de la cantidad de movimiento como resultado del producto de la fuerza, la interacción, durante el tiempo que actúa. Es decir, hemos planteado el principio del momento. Valoramos cuánto es el cambio del momentum de ese sistema, restando la cantidad final menos la inicial. También identificamos que la causa de ese cambio es una interacción llamada fuerza neta, y que la palabra de neto o fuerza neta es para decir recoger todas, la suma de todas las fuerzas o todas las interacciones que actúan sobre el cuerpo. Es decir, cuando hablamos de fuerza neta, ya es el resultante, ¿no? Ya tenemos una fuerza resultante porque hemos sumado todas las interacciones. Y cuando se recogen entonces todas las interacciones, hablamos de fuerza neta, que es básicamente esta la que va a causar que P cambie o no en el tiempo. Por supuesto, si la fuerza neta, que resulta de sumar todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, es distinta de cero, consecuentemente, entonces hay un delta P que va a ser distinto de cero, lo que quiere decir entonces que P cambió, que hubo un cambio de la cantidad de movimiento. El tipo de fuerzas que podemos encontrar. Bueno, una, como se describe ahí, fuerzas eléctricas, por ejemplo, cuando dos protones, debido a sus cargas eléctricas, se repelen, o dos partículas con cargas opuestas se atraen. Bueno, eso se ve por este tipo de interacción a través de las fuerzas eléctricas. Fuerzas resistivas como la fuerza de arrastre, por ejemplo, cuando una hoja cae
no cae en caída libre, sino que el viento se resiste a que la hoja caiga directamente, entonces hay una fuerza de arrastre, una fuerza resistiva. Cuando un bloque está atado a un resorte y está entonces ligado a este cuerpo, a este resorte, la fuerza elástica que ejerce sobre el bloque también es otro tipo de fuerza que se puede identificar. O, como ven aquí, la fuerza ejercida sobre una nave espacial debido a la expulsión de gases al quemar el combustible. Entonces vamos aquí gráficamente la fuerza 2, la fuerza 3 y la fuerza 4, ¿no? Por ejemplo, una hoja cae, está actuando una fuerza resistiva llamada fuerza de arrastre. Un cuerpo atado a un resorte, hay una fuerza elástica que el resorte ejerce sobre el bloque, o básicamente una fuerza de propulsión que le ejerce el aire que rodea el cohete, básicamente por la expulsión de los gases cuando se quema el combustible, y esta es la fuerza de propulsión recibida debido al aire. Todas ellas son entonces las manifestaciones, ¿no?, a través de estas interacciones. A través de cada uno de ellos, entre el sistema y el entorno, siempre hay un agente mediador, ¿no es cierto?, que existe entre el sistema y el entorno. Vamos entonces a hablar sobre cuál es ese agente mediador. Entonces, una fuerza puede ser una fuerza de contacto, una fuerza de acción a distancia. Si es una fuerza de contacto, puede ser un empuje o un jalón, por ejemplo, como se muestra en la figura de esta deportista que lanza la bala. Es decir, hay una fuerza que actúa sobre el objeto. La ejerce la mano. Si el objeto de estudio es la bala, entonces la bala está recibiendo una fuerza porque el entorno, que es la mano, se la está ejerciendo. En este caso, si el objeto de estudio es el saco de arena, entonces el saco de arena está interactuando con el entorno, ya que el guante del boxeador está empujándolo, ¿no? Entonces, siempre hay que referirse aquí cuál es el objeto de estudio. Bueno, una cosa es decir, el objeto de estudio es la bolsa de arena, o no, el objeto de estudio es la mano del boxeador. Hay que identificar cuál es el objeto de estudio. Entonces, si uno mira, por ejemplo, para este caso del jugador de fútbol americano, si el objeto de estudio es el balón, entonces este objeto de estudio está recibiendo una fuerza que provoca un cambio en la cantidad de movimiento. En el momento que estira su brazo, el agente de estudio es el brazo, porque está imprimiéndole una fuerza para cambiar la cantidad de movimiento de la pelota. Entonces veamos estos ejercicios. Pregunto aquí, y ustedes me responden por el chat, poniendo la palabra, ¿no? El agente de estudio es tal cosa, la palabra, escribe ahí. ¿Cuál sería el agente de entre el sistema y el entorno si aquí el objeto de estudio es este casillero, ese armario, que está siendo arrastrada, como ven allí, por esta mujer que utiliza una cuerda? Entonces escriban allí en el chat cuál es el agente entre el sistema, que es el archivador, y el entorno. Muy bien. Ya lo hicieron. Entonces, los que contestaron que el agente de estudio, mejor dicho, el agente mediador entre la interacción del archivador y la mujer es la cuerda, respondieron correctamente. La cuerda es el agente mediador. Para este segundo caso, ¿cuál es el agente mediador entre el objeto de estudio, que es el bloque, este es el objeto de estudio, y el entorno? Escriban su respuesta por el chat y contesten con una sola palabra. Si alguien quiere responderlo directamente con audio, levante la mano para escuchar. ¿Cuál responderían en esta segunda pregunta? Si respondieron que fue el resorte, efectivamente, ahí tienen ustedes el agente que media entre el objeto de estudio y el entorno. Y finalmente, la tercera pregunta, el objeto de estudio es este bloque, que está en el aire
y va rumbo hacia el suelo. ¿Cuál sería el agente mediador de esa interacción que existe entre el bloque y la Tierra? Ajá. ¿Qué pusieron? ¿Quedó complicada esta última? Fíjense en lo siguiente. Ustedes tienen sistema y el entorno. Ya le doy paso. Un momentito, Jorge. Entre el sistema y el entorno, ¿verdad? Aquí está el sistema, que es el archivador, y el otro objeto, que es el entorno con el cual está interactuando. Entonces, el bloque con la persona contestaron que el agente mediador es la cuerda. Ustedes tienen aquí el objeto con el entorno y contestaron el resorte. Aquí la interacción se da entre el objeto de estudio, que es el bloque, y el piso. Así mismo, ¿cuál es el agente mediador de esta interacción? Adelante, Jorge. Sí, la fuerza sería, perdón, el agente mediador sería la fuerza de arrastre ejercida por el aire. Ok. Si existiese resistencia del aire, aquí sería el aire, ¿no es cierto? El aire. Cuando hablamos de fuerza, esta es la interacción. Esta es la interacción. En este caso, vamos a suponer que esto es despreciable y que es una caída libre. No existiría fuerza de arrastre. ¿Cuál debería ser entonces el agente mediador? Aquí. La gravedad, pues, ¿no? La interacción de la gravedad, es decir, aquí hay este campo gravitacional que media la interacción entre el objeto y la Tierra. Producto, por supuesto, de que esa interacción lo atrae porque hay una interacción llamada peso que está presente sobre el cuerpo, ¿no? Pero el agente mediador aquí es el campo gravitacional, ¿ya? Ok, bueno, entonces eso hay que irlo esa habilidad hay que irla desarrollando para poder también, cuando uno resuelve estos problemas, ir pudiendo elaborar con éxito los diagramas de fuerza, porque ahí depende del éxito de que yo construya bien mis diagramas de fuerza. Si yo sé reconocer cuáles son los objetos de estudio, cuáles los objetos con los que interactúa, cuál es el agente mediador, y como consecuencia de esto, ahora sí ya pongo todas las interacciones y no se me queda ninguna. Cuando digo interacciones son fuerzas, ya pongo todas las interacciones, todas las fuerzas. Porque como dice aquí, la fuerza es la manifestación de una interacción. Entonces, si yo descubro en un diagrama de interacción todas las interacciones, estoy descubriendo todas las fuerzas en el objeto de estudio. Porque la interacción se produce entre el objeto de estudio y el entorno. Eso es importante. Entonces, digamos, ese es el nuevo enfoque que generalmente no se acostumbra a dar en los textos clásicos cuando se estudia física, pero que esto está probado que es más efectivo entender el concepto que simplemente aprenderse de memoria, que aquí pongo el peso, porque yo sé que todo cuerpo que está en la Tierra tiene peso. Pero a veces uno lo hace tan mecánicamente que no sabe por qué pone el peso, por qué pone una tensión, por qué pone una fuerza de arrastre. Porque uno pierde de vista que esto es resultado del análisis que uno hace por las interacciones, múltiples interacciones que tiene un cuerpo con su entorno. Entonces usted tiene que empezar por allí, por desarrollar esa capacidad de análisis y de descubrir las interacciones. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí estamos listos para enfatizar lo que dice la segunda ley de Newton. A partir del principio de la cantidad de movimiento lineal, que dice que delta P es igual a la fuerza por delta T, entonces ahora tengo que despejado me queda la expresión clásica de que la fuerza es la medida de la razón de cambio de la cantidad de movimiento. Si la cantidad de movimiento cambia en el tiempo, es producto de que hay una fuerza neta, distinta de cero. Y como delta P es el producto de la masa por el cambio de velocidad que ya dijimos, entonces podemos escribir la fuerza como la masa por delta velocidad y delta T. Y como la razón de cambio, la velocidad con respecto al tiempo, es la aceleración, pues viene la fórmula clásica o la más conocida por ustedes, que es fuerza igual masa por aceleración. ¿De acuerdo? Pero esta es otra forma de escribir la segunda ley de Newton, esta es otra forma de escribir la segunda ley de Newton, y esto es lo que se conoce como el principio de la cantidad de movimiento.
Bueno, desde el punto de vista diferencial, la fuerza puede escribirse como masa por la primera derivada de la velocidad, ¿sí? Donde si se pone todo en el sistema internacional, la unidad de la fuerza es Newton. Veamos esta interacción. Si el objeto de estudio es el balón con el entorno, que es el pie que patea el balón, podemos ver que el balón recibe, entre otras, la interacción con el pie, ¿no? Que sería esta fuerza que marca el pie sobre el balón. Por supuesto, aquí no está dibujada la interacción con la tierra, que sería el peso del balón, que es la fuerza que la tierra le ejerce al balón. Esta no está siendo objeto de estudio aquí. Pero más de esta interacción hay otra, como digo, el peso, ¿no? Entonces, en esta interacción, balón-pie, marcamos la interacción, la que ejerce el pie sobre el balón. Pero hay la que ejerce el balón sobre el pie, con una fuerza de igual magnitud, solo que en dirección contraria. Entonces, este par de fuerzas son fuerzas acción-reacción, que es lo que recoge la tercera ley de Newton. Entonces, eso es importante marcar, que estas fuerzas no están en el mismo cuerpo, están en cuerpos distintos. Si yo analizo el diagrama de fuerzas del balón, nunca podré tener aquí las fuerzas acción-reacción en el mismo cuerpo. Si yo analizo el sistema pie-balón, allí sí se van a cancelar estas dos fuerzas porque son fuerzas internas. Ahí estas fuerzas se verían como fuerzas internas porque el sistema para mí en este momento está definido como todo este conjunto. Entonces, nuevamente, todo se resume a cuál es el sistema que usted elija, ¿no? Si usted elige solo el balón, si elige todo el sistema, eso va a cambiar el diagrama de fuerzas. En conclusión, entonces, la tercera ley de Newton son fuerzas par acción-reacción que actúan en cuerpos distintos. Entonces, cuando ya va a construir el diagrama de fuerzas o diagramas de cuerpo libre, usted se centra, ¿no? A ver, este es el objeto de estudio, ajá, tiene el peso como la interacción, tiene la normal porque está sentada en el piso, y también tiene una cuerda, entonces lo arrastra, y si tuviera la fuerza de roce, también la fuerza de fricción, etc. ¿Ah? Como se muestra aquí en el diagrama. Peso, normal, tensión, fuerza de fricción. Entonces, tiene que manifestar todas las interacciones. Si a usted le preguntan cuántas interacciones hay, 4 interacciones. ¿Cómo se manifiestan? La una con la atracción de la gravedad, la otra por la interacción de la gravedad, es esta, la atracción de la fuerza gravitatoria de la Tierra es esta, por contacto es esta, por contacto también es esta, y si hay contacto, entonces la fuerza por contacto es esta. A ustedes le preguntan, ¿cuál es la fuerza de contacto con el piso? No va a colocar ni la normal ni la fricción. Tiene que colocar la resultante, esta. Solo que uno hace a veces por simplicidad, X, Y, y dice, bueno, en X la fuerza de contacto es fricción. Contacto Y, N, y las pone por coordenadas si quiere. Pero si le preguntan cuál es la fuerza que ejerce el piso sobre el bloque, es esta, la suma de la fricción más la normal. ¿Cuál es la fuerza de interacción con la cuerda? Bueno, la tensión. Entonces, cuando uno ya grafica y le pone nombre y apellido, fuerza de fricción, tensión, peso, normal, uno ahí en ese momento está construyendo lo que se llama diagramas de fuerzas. ¿Ok? Diagramas de fuerzas. Bien. Entonces, cuando uno elabora el diagrama de fuerzas, es eso, ya darle nombre y apellido a todas las interacciones. Por ejemplo, uno dice, a ver, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre el libro más grueso? Peso normal, la interacción con la fuerza que le ejerce el libro. Ahora sobre el bloque, sobre el libro 1, peso normal y qué más. La fuerza de la mano y la fuerza que el libro que está a la derecha le ejerce. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho eso, entonces ahora sí, vamos a trabajar